En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Como siempre, tu hermano en Cristo Rubén Chacón, dándote la bienvenida en esta ocasión a nuestro programa número 14, leyendo y comentando el quinto tomo del Pentateuco, el libro del Deuteronomio. En el programa de hoy iniciaremos los comentarios al capítulo 13 del libro, que perfectamente podríamos titularlo Advertencias contra los falsos profetas. Y entonces uno podría preguntarse qué tiene que ver este tema con lo que venía ya exhortando y predicando Moisés en su segundo discurso de despedida a los israelitas. Tiene mucho que ver por cuanto vimos que en el capítulo 12 trata sobre la centralidad del culto a Dios, que en la tierra prometida habrá un solo lugar de culto a Dios. Y precisamente son los falsos profetas los que podrían conducir al pueblo a adorar en otro lugar a otros dioses. Por eso que el capítulo 12 terminó en los versículos 29 al 32 con una advertencia contra la idolatría. Y ahí entonces que es muy pertinente entonces tener claro respecto de cómo reconocer un falso profeta, cómo discernir a los falsos profetas de tal manera de que el pueblo del Señor no sea extraviado y conducido a dioses que constituyan la idolatría, el pecado de la idolatría de su pueblo. La premisa básica para descubrir a un falso profeta se encuentra en el capítulo 18, versículo 22 de este mismo libro. Nosotros estamos comentando el 13. Y allí la premisa básica es la siguiente. Dice, frente a la pregunta, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? La respuesta es muy simple y de una mínima lógica. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. La premisa es muy sencilla entonces, para discernir a un falso profeta de uno verdadero. Si lo que profetizó no se cumplió ni aconteció, entonces no fue el Señor el que habló. Las palabras de Dios son firmes y se cumplen. Ni una jota ni una tilde de sus palabras quedarán sin cumplimiento. Por lo tanto, ¿cómo podría ser verdadero un profeta si su profecía no se cumpliere? En las redes sociales, amigos y amigas, vemos tantos profetas anunciando cosas que no se cumplen y que después no tienen ni la más mínima vergüenza de pedir disculpas o reconocer su error. Ahora, amigos y amigas, el tema de los falsos profetas es desgraciadamente más complejo que esto. En efecto, el capítulo 13 de Deuteronomio, continuando con la advertencia contra la idolatría, exhorta a tener un mayor cuidado con los profetas y a examinarlos con mayor rigor. ¿Por qué? Porque aun cuando pudiera cumplirse la señal o el prodigio que anunció, todavía podría ser un falso profeta. Es decir, que la premisa básica para discernirlo no es suficiente. No basta saber si se cumplió o no lo que dijo para discernir si es verdadero o falso, sino todavía es un poquito más complejo. Es decir, si un profeta es de Dios, se cumplirá, por supuesto, lo que anunció. Pero no todos
a los que se les cumplen sus profecías son necesariamente profetas de Dios. Notas que es mucho más complejo de lo que imaginamos. Entonces, ¿cómo sabremos en definitiva cuando el Señor no ha hablado? Moisés dijo, y esto ahora sí está en el capítulo 13, que estamos abordando en los versículos 1 al 3. Si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció, pero con este mensaje, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. En otras palabras, a ver si te diste cuenta, amigo y amiga, lo determinante no son las señales, sino el mensaje. La palabra que está detrás de las señales determina finalmente si un profeta es de Dios o no. Esta es la ambigüedad en la que estamos, amigos y amigas. Pudiera incluso haber señales cumplidas, pero de todas maneras ser un falso profeta, porque su profecía, su mensaje, te conduce a desviarte del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Por lo tanto, aunque parezca increíble, la presencia de señales y prodigios podrían resultar altamente engañosos si no somos cuidadosos para discernir el mensaje que se esconde detrás de esas señales. Lo mismo advirtió Pablo, escribiendo a los Gálatas. Escuchemos a Pablo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Gálatas capítulo 1, versículo 8. En su segunda carta a los tesalonicenses, hablándoles ahora Pablo acerca de la manifestación del hombre de pecado, el apóstol Pablo advirtió que el advenimiento de aquel inicuo, que nosotros lo llamamos anticristo, dice, será con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Atención. Segunda a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Su venida, su aparición, su manifestación será con gran poder y señales y prodigios, pero calificados por el apóstol Pablo como mentirosos. La pregunta que nos podemos hacer, amigos y amigas, es: ¿son prodigios mentirosos porque son pura magia y en definitiva no son reales? ¿O son mentirosos porque siendo reales, no obstante conducen a creer la mentira? ¿Qué piensas? ¿Por cuál de las dos posibilidades te inclinas? El versículo 11 de Segunda de Tesalonicenses lo aclara. Dice: Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. El resultado final es lo importante y lo decidor. La pregunta de fondo es, amigos y amigas, para discernir a un falso profeta de uno verdadero. Después de todo lo que ocurrió, después de todo lo que dijo, después de todo lo que manifestó, ¿qué queda como fruto? ¿Quedamos amando más al Señor Jesucristo? ¿Quedamos más centrados en Él? ¿Se vuelve el Señor, después de esta administración de este profeta, se vuelve el Señor más precioso para ti y para mí? ¿Le creemos más y lo obedeceremos? ¿O por el contrario,
quedamos alabando a los hombres y centrados en su ministerio? Al final de todo, ¿quedamos corriendo tras el Señor o quedamos corriendo tras el dinero, la fama y el éxito? Me impresiona mucho, amigos y amigas, y me impacta el testimonio de Juan el Bautista. Porque aunque se dio explícita aseveración, y voy a leer aquí Juan 10, 41 y 42, de que Juan a la verdad ninguna señal hizo. Juan el Bautista, ninguna señal hizo. No obstante, todo lo que Juan dijo de Cristo era verdad. Y muchos creyeron en Jesucristo allí. Allí quiere decir en el lugar donde Juan había estado predicando y bautizando. Obviamente, lo perfecto no era Juan el Bautista, sino Cristo, que era la verdad plena y manifestaba a nuestro Señor prodigios y milagros. Sin embargo, alguien que como Juan el Bautista no haga ninguna señal, todavía puede ser un profeta verdadero de Dios. De hecho, el caso de Juan es aún más sorprendente, toda vez que el propio Señor Jesús dio testimonio de él con estas palabras. En Mateo 11, versículo 11, Jesús dijo de Juan el Bautista: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Este hombre, profeta de Dios, que no hizo ninguna señal, pero que todo lo que dijo de Cristo era verdad. Qué criterio más precioso para todos los que nos atrevemos a estar hablando de Cristo regularmente. Todo lo que decimos de Cristo es verdad. Todo lo que decimos de Cristo era verdad, como se dice de Juan. Que así sea. Que el Señor nos conceda su gracia y su misericordia para que así sea. Volvamos al capítulo 13 de Deuteronomio y preguntémonos, ¿por qué Dios permitiría que un falso profeta manifestase señales reales? Porque cuando lo permite, dice el capítulo 13, versículo 3, Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¡Qué tremendo! ¿Por qué Dios permitiría que un falso profeta haga señales reales? Dice, para que se descubra tu corazón. Si estás siguiendo al Señor, si el Señor es tu tesoro, si el Señor es tu primer amor, o estás queriendo prosperidad, fama, éxito, dinero. Porque si no es tu interés Cristo, sino las cosas de este mundo, entonces vas a ser engañado. Esas manifestaciones, aunque reales, te conducirán fuera de Cristo. Te desviarán de Cristo. Cristo ya no será tu norte y terminarás corriendo tras cosas que no son Cristo. Hay una linda canción del hermano Jesús Adrián Romero que dice: prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo antes que tener. Prefiero a Cristo que las cosas de este mundo. Nuestro amor al Señor será probado para que se manifieste si es puro y noble o si nuestro amor al Señor es interesado, egoísta y busca
sus propios intereses. ¿Cómo podríamos saberlo, amigos y amigas, sin la prueba? Mas la prueba viene para que seamos perfeccionados en el amor a nuestro Dios. ¿Cuántos profetas de hoy, cuántos profetas que escuchamos nos desvían de correr tras Cristo, teniéndolo a Él como nuestro tesoro, como la perla de gran precio, y terminamos enfocados en el poder, en el éxito, en la fama, en el dinero, en la prosperidad, en logros, en superación, en empoderamiento? Mas todo profeta que en lugar de conducir al pueblo a ir en pos de Jehová y seguirle, aconsejare rebelión contra el Señor, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Esto es lo que decía la ley de Moisés en el capítulo 13, versículo 5. La misma suerte había de correr el que incitaba a servir a dioses ajenos. Atención con esto, fuera este tu hermano o tu hijo, tu hija o tu amigo íntimo. Capítulo 13, versículo 6. Le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarse de Jehová tu Dios. Apartarte de Jehová tu Dios. Dice capítulo 13, versículo 10. Pero si era una ciudad entera la que se rebelaba contra el Señor, yendo tras dioses ajenos, mira lo que dice el capítulo 13, versículo 15. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados al filo de espada. En medio de la plaza, continuó Moisés, juntarás todo el botín y le prenderás fuego a la ciudad y al botín. Cuidarás de no tomar nada del anatema para ti, y nunca más la ciudad será reedificada. Capítulo 13, versículos 16 al 18. Y así concluye el capítulo 13 con este tremendo tema acerca de los falsos profetas. Un profeta verdadero predica a Cristo. Un profeta verdadero no se predica a sí mismo. Un profeta verdadero no se predica a sí mismo para ganar seguidores. Otra vez menciono a Juan el Bautista. Él preparó el camino del Señor. Él fue delante del Señor e hizo discípulos, tuvo seguidores. Pero una vez que apareció Cristo, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los discípulos de Juan comenzaron a seguir a Cristo. Un verdadero seguidor es aquel que sigue a Cristo, no que sigue a los hombres, por mucho que esos hombres le pudieron haber ayudado, bendecido, edificado. Pero nosotros hacemos discípulos no para nosotros, no hacemos discípulos de nosotros. Nosotros hacemos discípulos a Cristo, para que sean discípulos de Cristo y que siguen a Cristo. Que así sea, que el Señor nos conceda su gracia, que su Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine, para que nuestro mensaje sea Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y solo Cristo es la vida. Cualquier otro interés, tanto en el predicador como en el que escucha, son altamente peligrosos, porque Dios puede permitir señales reales, pero que te conducen a la mentira y no a Cristo. Que nos guarde su precioso Espíritu, que nos guarde y no nos permita
errar ni equivocarnos. Que así sea, amigos y amigas, y con esta admonición despedimos el programa de hoy, deseándote un lindo día y una semana victoriosa, y nos vemos en nuestro próximo programa. ¡Chao! ¡Benditos somos! En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.